y la tercera a una cuarta, y la cuarta a una quinta. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, es como si fuese una cadena, como si fuese un tren. Quiere decir que la transmisión de la señal se va a dar en cada una de estas neuronas con la misma intensidad, con la misma eficacia. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda sobre estos circuitos neuronales? Antes de borrar. ¿No? Ya, entonces voy a borrar. Y llegamos ya a la parte final, que es el de los reflejos. ¿Sí? ¿Qué es un reflejo? Es una respuesta, ¿no? Ustedes me dijeron, cuando estuvimos hablando de reflejos, me dijeron que es una respuesta. Y efectivamente es una respuesta ante un estímulo. Y estos reflejos medulares son lo que se conocen como respuestas estereotipadas. Es decir, que van a generar la misma respuesta ante el estímulo. Ejemplo, vamos a suponer que la pizarra está, no sé, a 100 grados centígrados, yo la toco. ¿Cuál va a ser la respuesta? Quitar su mano. Esto es una respuesta estereotipada. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hablar de los componentes del reflejo. ¿Cuáles serán los componentes del reflejo? Claro, la recepción Que del llega al receptor, estímulo. ¿qué más? Ajá, vía aferente o sensitiva, el centro Centro integrador, el vía eferente y el órgano efector. Y el efector, correcto, muy bien. Me encanta que me respondan así, a coro mejor. En coro, Todo todavía. bien, ¿no? Entonces, tenemos lo que se conoce como el arco reflejo. El arco reflejo son cada uno de estos componentes que ustedes me han dicho. Todos esos componentes. Todos los componentes en conjunto. constituyen el arco reflejo. Ahora, puede ser que ustedes lean artículos, lean libros, y en vez de arco, dicen acto reflejo. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia, pero nosotros en fisiología los tomamos como sinónimos. Si les preguntan por arco, es como preguntarles por acto. El acto es la acción de ese componente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del primer componente, el arco reflejo sería el receptor, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su acto reflejo? La recepción La del recepción estímulo. de la señal. Si hablamos del segundo componente del arco reflejo, que es la vía aferente, ¿cuál sería su acto? Transmisión La la transmisión. Llevar esa información hacia el centro integrador. Ujú. Si hablamos del tercer componente del arco Procesar la reflejo, información. correcto, procesar la información, integrar. ¿Sí? Está claro el asunto. Y con la vía eferente igual sería transmisión, ¿verdad? Transmisión de la respuesta. Y el órgano efector, efectuar la respuesta. Claro, que se flexione o que se contraiga, ¿no? El músculo, por ejemplo. Tenemos aquí un reflejo, que es el reflejo flexor o de defensa, o también conocido como reflejo de retirada. ¿Sí? Tiene esos tres nombres. Que como su nombre ya se imaginarán y pueden ver en el gráfico, ¿no? Vamos a tener un estímulo, que es una llama de una vela, pónganle, y una persona está tocando, ¿no? Toca, obviamente, eso va a generar un reflejo, una respuesta estereotipada, que ya sabemos cuál va a ser, porque tiene que retirar el dedo, ¿no? A no ser que Se quiera quemar. a no ser que tenga un callo, pero gigante en el dedo y que no siente nada, ¿no? No sé. Sí. Pero lo normal es que se retire el dedo, ¿no? Entonces, esa información va a ser captada por nociceptores, termorreceptores. Va a ir la información a través de vías sensitivas, aferentes, ¿hacia dónde? Hacia un centro integrador, en este caso la médula. Y aquí en la médula se procesa la información y vean cómo va a ser sinapsis con interneuronas, excitadoras e inhibitoras. ¿Para qué? Para que a través de vías eferentes dé la respuesta. Vean, lo que va a generar es que haya excitación de la motoneurona alfa que llegue al músculo flexor, pero que haya inhibición de la motoneurona alfa que llega al músculo extensor. ¿Con qué finalidad? De poder flexionar y retirar ese dedo de ahí. Los dos no pueden estar estimulados al mismo tiempo, entonces tiene que haber excitación, ¿sí? Y tiene que haber inhibición. Entonces, de esa manera se puede retirar. ¿Sí? Por eso se habla de
reflejo flexor, reflejo de defensa o reflejo de retirada. Y eso, profesora, llega nada más hasta la médula espinal por lo que es una respuesta rápida, ¿verdad? Sí. Si fuera algo más lento, ya ahí sí asciende, pues no avisar, hacer todo eso. Sí. Ujú. Por eso no llegan a la conciencia estos reflejos, porque son reflejos medulares. Al toque dan la respuesta. Sí, es rápido. Ujú. Tenemos Entonces, otro- profesora, ¿estos serían involuntarios o voluntarios, pero rápido? Claro, como es estereotipada, es una Ajá. respuesta que se va a dar muy rápida, Ujú. casi automática. Casi es automático. involuntaria. Involuntario. Pero obviamente estamos hablando de músculos esqueléticos. Sí, claro, Hablamos de obviamente esos son somáticos, voluntarios. que Ujú. sí va a responder a la voluntad, ¿no? Solamente entonces en ese caso del arco reflejo podría ser. Sí. Ah, ok. Ujú. Ahora, tenemos aquí otro reflejo, que es el reflejo flexor-extensor cruzado. Ay, qué Reflejo flexor-extensor cruzado. Que en este caso... Ay, creo que se le cayó su pelotita. Gracias. Que en este caso se inicia como un reflejo flexor, el que ustedes conocen. Pero ¿qué pasa? Que la intensidad de la señal es fuerte. Por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pasa al otro lado. ¿Sí? Pasa al otro lado, afectando a quién? Al miembro opuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo aquí? ¿A quién no le ha pasado que va caminando y no se fija que hay una gradita? ¿Y qué ocurre? Nos tropezamos. ¿Sí? Entonces, Ah, el otro. el pie que El choca otro. con esa gradita se flexiona. Ahí tenemos un reflejo flexor. Ujú. Hay estimulación de lo que vendrían a ser los flexores, inhibición de los extensores, pero como la señal es tan fuerte, llega al miembro opuesto. Ujú. ¿Y qué ocurre? Que ahora vamos a tener excitación de los extensores e inhibición de los flexores. Entonces, el miembro opuesto se extiende para evitar que terminemos en el suelo. ¿Sí? Entonces, por eso ahí el nombre de flexor-extensor cruzado. Cruzado. ¿Sí? Parece que fuese todo un mundo, pero en realidad no lo es, ¿no? Primero entender al reflejo flexor, que va a ser tan fuerte la señal que hace que pase al otro lado, al otro miembro. Uno se flexiona y el otro se extiende. Ujú. ¿Ya? Flexor extensor. Ya vimos esta parte de aquí. Aquí sí quiero quedarme un ratito. Y es que aquí tenemos a los propioceptores. Hay dos muy importantes, que son el uso muscular, que no, creo que ya lo han visto en biofísica, me parece, Uso muscular. ¿o no? ¿Han hablado de esto? ¿En biofísica? ¿Sí? Ya, entonces tenemos al uso muscular y tenemos al órgano tendinoso de Golgi. Ambos son receptores, son propioceptores. En el caso del uso muscular, quiero que recuerden que se ubica entre las fibras musculares esqueléticas, en paralelo, ¿no? Y presenta una envoltura que se conoce como la vaina del uso muscular, ¿sí? Y que va a medir, va a captar el estímulo, que sería en este caso el alargamiento, la longitud del músculo. Ese es el estímulo que lo va a hacer que responda el organismo. Y luego tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que como su nombre lo dice, tendinoso, se encuentra en lo que vendría a ser el tendón, ¿no? Casi en ese límite entre el músculo esquelético y el tendón. ¿Qué mide? ¿Qué capta? La tensión del músculo, la tensión generada, ¿sí? Entonces, uso muscular, alargamiento del músculo, órgano tendinoso de Golgi, la tensión, ¿sí? Y eso nos va a dar dos reflejos muy importantes. Vamos a ir viendo. En este caso, bueno, vamos a empezar con el uso muscular. Habíamos visto que tiene una cápsula, ¿no? Que es la vaina del uso muscular. Justamente tiene esa forma al tener esa forma de hoja de uso, de ahí su nombre, ¿sí? En su interior presenta unas fibras que se conocen como fibras intrafusales, ¿sí? Fibras intrafusales, que están rodeadas por unas fibras que se denominan anuloespirales, ¿sí? Fibras anuloespirales. Ahora, como les dije, informan sobre la longitud del músculo. Y cuando se activan van a generar un reflejo que se conoce como el reflejo miotático. Ese reflejo miotático es el reflejo más simple que hay,
que vamos a explicarlo aquí en un ratito, ¿sí? Solamente vamos a ubicarnos un ratito, vean aquí, las fibras musculares, el uso muscular. En el interior, fibras intrafusales. Todas las fibras musculares restantes, extrafusales. Ahora, la motoneurona alfa, vean cómo llega al músculo, a las fibras musculares para generar la contracción. Pero también hay otra motoneurona, que es la motoneurona gamma, que llega a las fibras intrafusales, es decir, a lo que se encuentra dentro del uso muscular. Ambas van a responder, y la diferencia es que las motoneuronas alfa suelen ser más largas y también se encuentran en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque encontramos mayor cantidad de fibras extrafusales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se produce este reflejo miotático? Vean aquí, vamos a ver. Músculo estirado, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que se activa el uso muscular, porque está midiendo la longitud de ese músculo. Envía la información a través de vía aferente, ¿no? Nervio sensitivo, que en este caso se conoce como fibra sensitiva de tipo 1A, ¿sí? 1A. Llega al centro integrador, a nivel de la médula, hace sinapsis con lo que vendría a ser la neurona eferente, motora, la motoneurona alfa, ¿sí? Y esto va a generar que se contraiga, genera contracción. ¿Por qué? Porque hace que se libere acetilcolina. Es un reflejo, como les dije, simple, es el más simple de todos y es monosináptico, justamente por esa simpleza que tiene. Ejemplo de reflejo miotático. Me imagino que alguna vez cuando han ido al médico o a la enfermera con el martillito plesimétrico les golpean la rodilla, ¿no? Entonces se extiende pero luego se contrae. Ese es un reflejo miotático. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Ahora tenemos al órgano tendinoso de Golgi, que es el otro propioceptor que encontramos, que se encarga de medir la tensión y genera otro reflejo, que es el reflejo miotático inverso. Reflejo miotático inverso. ¿Qué ocurre en este caso? Vamos a ver. Hay una tensión fuerte, va a ser captada por el órgano tendinoso de Golgi y va a enviar la información por vía aferente a través de una fibra sensitiva, pero en este caso ya no es 1A, sino es 1B. ¿Sí? Aquí cuando hablamos del órgano tendinoso de Golgi es 1B. Por lo tanto, llega a la médula y lo que vamos a ver es que va a hacer sinapsis con interneuronas inhibitorias. ¿Sí? Hace sinapsis con interneurona inhibitoria y esa interneurona inhibitoria va a enviar la respuesta, que significa, si genera inhibición, entonces la motoneurona alfa se inhibe. Por lo tanto, no libera acetilcolina y si no hay acetilcolina, no hay contracción. Entonces lo que busca es la relajación. Porque tengan en cuenta que el estímulo es la tensión por una contracción muy sostenida, muy marcada. Entonces lo que busca es que se relaje. Y este es el reflejo miotático inverso. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando están cargando mucho peso, ¿no? Algunos de ustedes si cargan pesas, a veces la levantan y ¿qué ocurre? Tienen que soltarla y cae, ¿no? Eso es justamente porque se está dando este reflejo, porque no soporta no aguanta por la tensión máxima que se está generando. Y este reflejo evita, por ejemplo, que haya lesión a nivel de los músculos, justamente. Porque evita esa tensión, hace que disminuya esa tensión. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Le iba a preguntar, el reflejo miotático, el ejemplo de la rodilla es también es, o sea, involuntario, ¿no? Lo que pasa es que como solamente llegan a la médula, entonces sí, hay inconsciencia. Claro. Si llegasen al encéfalo, y sí sería consciente, sería más voluntario, obviamente. ¿No? Sí, Entonces tengan en cuenta que los reflejos medulares son inconscientes. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna?
están completando el foro que les envié. ¿Sí? Aprovechen los casos clínicos, ¿no? Porque eso les va a permitir entrenarse para el examen que de hecho viene el caso clínico. Profesora, una consulta. Sí. ¿En la S1 se dará después de clase o antes de clase? Se va a dar a primera hora. Mejor. Sí. Mejor. Y luego la clase. ¿Cuántas preguntas son? No lo sé. ¿Y todavía no cuántas sé. hojas son? Hojas, o sí, hojas. Una o dos serán. Una o dos hojas. Una o dos. Ok. Ah, Uno o dos casos. Y luego para marcar, explicar, puede haber para graficar. Así que ubiquen bien sus proteínas G, ¿no? ¿Cómo va la mano? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta más? Si es gráfico, tiene que ser gráfico. Puede ser que pida esquematizar. Si pide esquematizar, puede ser. o sea, esquema, preguntas las palabras y gráfico. ¿Sí es válido que cosa? Claro, sí, entiendes. Justamente por eso lo hago, para que ustedes entiendan y lo puedan hacer. Sí. Gráfico dibujo. Ya chicos, si no hay preguntas,